El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su espacio electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que cada lunes y cada martes les traemos por el 106.9 de Radio Universidad, y la buena noticia que no solamente en la radio, también en las redes sociales. Así que si ustedes por alguna razón no tuvieron tiempo de sintonizar y de escucharnos en esta media hora que estamos en radiofrecuencia de nuestra querida Universidad Autónoma de Chihuahua, pues bien, pueden buscar, ver, escuchar la entrevista y volverla a ver y escuchar las veces que quieren en nuestras redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en YouTube, en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Pues bien, y hoy es un tema que no solamente nos implica, nos importa, sino que realmente nos involucra directamente como ciudadanía en este ejercicio de participación, a raíz de que tuvimos una conferencia muy interesante aquí en la sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral con el doctor Arturo Ramos Sobarzo. El doctor es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, lo pude decir todo completo. Y viene a Chihuahua a compartirnos las experiencias tanto de México como de otros países, y por supuesto su experiencia como su visión como experto en el tema sobre los mecanismos de participación ciudadana y sobre una figura en especial que es la revocación de mandato, que es otra conferencia que impartió en el Tribunal Estatal Electoral. Pues bien, saludamos al doctor Arturo Ramos Sobarzo aquí en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto de verdad estar por acá. Pues bien, escuchamos la conferencia, doctor, y por supuesto pues te quedas con muchas preguntas. Una conclusión y una constante que sí siempre usted recalcó en el desarrollo de su exposición es que estos mecanismos de participación ciudadana indudablemente mejoran la democracia, van hacia una mejor y mayor democracia, este ejercicio no solamente de los, como dijo usted, no solamente estamos hablando ahora de los derechos electorales, sino que de los derechos a la participación electoral, a la participación política, perdón. ¿Cómo estamos en México en términos de participación ciudadana? Yo creo que claramente en México ha habido avances, pero también hay pendientes. Es decir, a mí me parece que vamos en un camino adecuado, pero indudablemente no podemos dejar de señalar los pendientes y las cuestiones inacabadas como cualquier democracia, que creo que sigue construyéndose. Las democracias de mayor abolengo pues tardaron años, décadas y muchísimo tiempo para consolidarse. Creo que no podríamos decir que somos una democracia consolidada, pero creo que hemos tenido algunos elementos para poder decir que hemos tenido logros como tal. Hoy me parece en día que es muy claro que el conteo de los votos, que los votos se cuentan bien, que hay una serie de andamiaje institucional que nos permite pues tener mayor confianza en las elecciones en términos generales. Siempre habrá debates sobre si pudo haberse hecho mejor, o a lo mejor prácticas que también pues no hacen que sea una buena democracia, pero creo que, y apelo por ejemplo a los estudios de integridad electoral, un proyecto tanto de la Universidad de Harvard, de Sydney, pero también con un montón de universidades regadas por todo el mundo, incluidas varias de México, donde hacen diagnósticos de diferentes tipo. Por ejemplo, toman a partir de encuestas que se hacen a la ciudadanía en general, y toman también una selección de expertos para que den su opinión sobre rubros específicos de las elecciones y de la democracia en México. Bueno, las conclusiones de una práctica que ya se ha llevado por parte de este proyecto es que en términos generales el tema de conteo de los votos y su procesamiento posterior y las impugnaciones que hay es altamente
atendible por la ciudadanía y por los expertos de que se hace en términos generales bien esta labor. Se instalan casillas y esa labor en términos generales está, digamos, con un saldo positivo más que positivo. ¿Cuál es donde están en todo caso los temas? Y es un tema que ha sido y que es una constante en el mundo, hay que decirlo de esa manera. No es algo que sea exclusivo de México, no es algo que sea exclusivo de la región, sino son compartidos por las democracias de mayor abolengo como las más nuevas. Y es el tema del financiamiento y la fiscalización de los recursos que pueden utilizarse en campaña. El binomio dinero y política es el gran pendiente de la democracia mexicana. No tanto del dinero público que se utiliza, porque ese es más o menos fiscalizable y el partido o candidato independiente que incumple, hay sanciones. El gran tema es el dinero que está debajo de la mesa, el dinero que no pasa por el sistema financiero, pero que de igual manera es utilizado en las campañas políticas. Ese es el gran pendiente de la democracia en México y que no hemos acabado de establecer. Por supuesto, ha habido avances, hay mecanismos que tratan de inhibir esta circunstancia, pero esa es la que no hemos acabado de consolidar y como toda la vida debe ser el gran dilema, el gran objetivo por tratar de solventar esta circunstancia, ¿no? Hay muchos mecanismos, la nulidad por rebase de topes, creo que hay muchos pendientes ya, pero hay una ruta más o menos establecida, por ejemplo el tema del sistema anticorrupción, es decir, no puede verse de manera aislada el sistema electoral y el sistema de anticorrupción, deben de armonizarse, de hacerse integral. Hay quien defiende mucho la idea que el tema de la investigación, por ejemplo, de utilización de recursos de forma indebida, recursos económicos o de otra índole, no sean solo de competencia del INE y que otras autoridades, una vez pasada la elección, establezcan esta circunstancia. Yo lo que he propuesto en otras ocasiones es, por ejemplo, explorar, por lo menos repensar y analizar la figura de la silla vacía. ¿Qué es esto de la silla vacía? Es que eventualmente una sanción que pudiera recibir un partido político ya no sea con dinero, porque muchas veces lo que se hace es un cálculo, dicen, bueno, pues me paso tantito, es una multa, recibo dinero y puedo pagarle y es parte del coste que significa participar. La silla vacía, pues, y realmente desde afuera no se ve esto como un castigo, porque las multas tampoco son así muy ha habido ejemplos de multas que han sido ejemplares, está la de ciertos partidos hace pues una década más o menos, el Pemex Gate, el Amigos de Fox, al Partido Verde. Ha habido momentos que han sido que han tenido que irlas pagando. Hay otras que no y que entran en un presupuesto y hay todo un régimen que trata de establecer una proporción en la sanción. Pero el tema de la propuesta de la silla vacía va en el corazón del ánimo político. ¿A qué me refiero? Que si, como muchas veces estos financiamientos son de tipo irregular y que no es fácil porque hay una serie de requerimientos del debido proceso que se tienen que cumplir y hay que respetar una serie de garantías en el proceso, esto muchas veces para desentrañar un financiamiento paralelo tarda mucho tiempo por parte de las autoridades. Y como tienen que resolverse antes de la toma de posesión, surgen estas propuestas de que esa fiscalización o esa revisión de los gastos sea incluso con posterioridad a la toma de posesión. Entonces ya la sanción tendría, y ahí la idea de la silla vacía es que de comprobarse una irregularidad importante, supongamos un rebase de topes y que ya no daría pie a la nulidad porque ya ocupa el cargo, pues tal vez sea perderlo, y esa es la idea de la silla vacía, que la sanción en un momento dado, si un partido político, un candidato independiente, después de una investigación exhausta, se descubre que efectivamente no ha cumplido con los marcos que requiere la ley, y rebasó, utilizó dinero ilícito, pues que la sanción pues ya le dolería más al partido, ya no con dinero, sino que pierda la curul o que pierda un determinado puesto. Que es lo que realmente importa. Pero a mí me parece que explorar cosas novedosas que nos ayuden a mejorar la democracia. A mí me parece que una idea como esta, pues si bien la sanción es dura, pues me parecería que sí buscaría evitar que cuidaran eso los partidos políticos. Claro, ¿no? Y sentaría un precedente además importante, porque con todo lo que usted ha comentado de que este
gran pendiente del financiamiento de los partidos, de las campañas, como que ha quedado en el imaginario colectivo que el dinero no es un problema para los partidos. Claro, sí, entonces exacto. una multa con dinero, un castigo, tampoco parece un castigo ejemplar. Claro, puede mover, como quien dice, puede mover el tapete. Sí, hay una cierta presupuesto de que pues para llegar al poder pues tendría que recurrir a cierto financiamiento o un esquema de financiamiento que podría incurrir en algunos temas de ilegalidad y que bueno pues me investigarán, se sancionará, pero bueno al final del día estaré en el puesto de gobierno. Sí. Me parece que esto pues buscaría establecer. También la insistencia del sistema anticorrupción con el tema electoral es ver precisamente cómo una serie de reglas pueden ayudar a mejorar la democracia. Por ejemplo, hay un tema que como los gobiernos cuando entran pues tienen ambiciones de obra pública, determinados proyectos, parte de las reglas que creo que, y tienen que ver con el tema anticorrupción, es a lo mejor establecer una cierta prohibición para que, por ejemplo, ciertas constructoras pues no sean como hechas para un nuevo gobierno, sino que tengan una cierta longevidad anterior al margen de cada gobierno y que puedan demostrar cierta imparcialidad. Es decir, hay pues empresarios que tienen mucho dinero que igual hacen aportaciones incluso a todos los candidatos de una misma elección. El hecho de que se garantice, por ejemplo, es tan solo un ejemplo, no pretendo que esto arregle la vida en general de estos temas, pero sí contribuiría a algo que determinadas constructoras o empresas que realizarían algunos servicios al gobierno, demostrando su actividad al margen del gobierno, eso podría dotar de cierta imparcialidad. Otro tema que creo que me parece importante es algo que ya la Corte ha establecido como unos casos de una clara omisión legislativa, es regular y establecer una ley que reglamente el 134 de la Constitución, un artículo que tiene que ver con la utilización imparcial de los recursos públicos, tiene que ver con el tema de la propaganda gubernamental y en ese sentido nos falta un esquema claro que no sea una forma de cómo también los distintos gobiernos pueden de alguna manera con compras de propaganda influir en la libertad de expresión y como eso se hace con recursos públicos, un esquema claro legal nos podría mucho ayudar en una mejora de la democracia, ¿no? Así es. Y luego hay otro tema al cual usted se refirió en la conferencia y lo vinculó directamente con mejorar el sistema, con una evolución democrática. Estos temas que acabamos de referir van muy encaminados o están muy relacionados con los procesos electorales. Sí. Y ahora tenemos este otro tema novedoso, en Chihuahua novedoso, yo creo que en el resto de los estados mexicanos también, que son los mecanismos de participación ciudadana, participación política, como el plebiscito, como referéndum, revocación de mandato, que sí, el más polémico, digamos por el alcance, el alcance que tendría una vez implementado o ejercido. Y tenemos estos mecanismos que realmente le otorgan un gran poder a la ciudadanía. Falta que la ciudadanía los conozca mejor y que se dé cuenta de qué tanto poder podría tener con estas herramientas. ¿En qué medida, doctor, estos mecanismos de participación ciudadana, de participación política, podrían tener efectos realmente positivos en nuestra evolución democrática en México? Yo creo que claramente podría trazarse una cierta ruta de evolución democrática. Si uno revisa qué pasaba antes de los 90, pues no había ni siquiera un cierto pronóstico positivo, entusiasta de que la democracia pudiera mejorar. Creo que hoy en día, con todos los pendientes que los seguimos teniendo, que ya nos hemos referido a varios de ellos, me parece que ha habido un avance en diferentes temas y diferentes caminos de la democracia mexicana. Creo que esto me parece sería la siguiente evolución o el siguiente episodio de una ruta y de una cierta historia evolutiva sobre mejorar la democracia en México. El poder trazar o poder insertar en el imaginario colectivo el enorme poder que tendría un plebiscito, un referéndum y la revocación de mandato, al margen que hay otras figuras también, me parece que eso
establecería y daría un nuevo brío, un nuevo empuje de lo que una ciudadanía pues empoderada, entendida, interesada en lo que pasa en su país y en su sociedad pudiera establecer. Es decir, por ejemplo, los presupuestos participativos, un determinado monto de dinero y que la gente pueda decidir en qué se puede gastar, si mejorar el parque, un alumbrado público, poner más patrullas, pues ese finalmente es una decisión colectiva. Habla de una madurez y que por supuesto hay muchas cosas que hacer al respecto, una mayor vinculación, involucramiento en lo colectivo. Yo creo que, y lo vemos de vez en vez, si bien ha habido también, hay que señalarlo, momentos en que no hay tanta participación política, estas elecciones un poco dan cuenta de ello en ciertos estados, sí. En Puebla, Durango, si bien es cierto pasa, la verdad es que luego encontramos momentos y episodios en donde la gente hay una entusiasta participación, normalmente cuando son elecciones coincidentes y la ruta del sistema electoral mexicano va en ese sentido, cuando se reúnen la posibilidad de votar por presidente a nivel federal, diputados, senadores, pero gobernador y municipios, normalmente hay un cierto repunte mayor de la participación ciudadana. Si ese repunte y si esto es cierto, creemos que si la gente y todos en conjunto, las autoridades se involucran y se interesan en procedimientos de participación política como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, pues esto robustecería enormemente. Se daría cuenta que la gente a sí misma tiene la posibilidad de contribuir y de cambiar las cosas, como opinando, votando, y eso me parece que es enormemente. Yo creo que la democracia es una responsabilidad que es de todos, no es solo ni de los partidos, ni de las autoridades, es sobre todo de la ciudadanía, pero que junto, y es vital la función de la participación de la ciudadanía, que contra autoridades, partidos políticos, candidatos independientes, y en general la responsabilidad de la imparcialidad de servidores públicos, todo eso hace que deba de mejorarse la democracia desde mi punto de vista. Este año, doctor, en Chihuahua estamos viviendo también unos cambios, unos fenómenos muy interesantes y novedosos. Apenas vamos a cumplir un año, creo yo, el 23-24 de junio, con una nueva ley de participación ciudadana. Y de 2019, desde que empezó el año hasta la fecha, ya se han dado varios ejercicios. Tuvimos una audiencia pública muy interesante en la cual el Instituto Estatal Electoral coadyuvó a solicitud de ambas partes, de un grupo colectivo ciudadanos y el Ayuntamiento de Chihuahua, para discutir sobre la construcción de una gasolinera en las faldas de un cerro grande, que es muy simbólico en la ciudad de Chihuahua. Hubo otros ejercicios de participación, de presupuesto participativo en varios municipios. Tuvimos una solicitud de revocación de mandato que finalmente fue resuelta como no procedente por el Consejo Estatal, y actualmente están en curso en revisión en el instituto tres solicitudes de plebiscitos, dos en Chihuahua, en el municipio de Chihuahua, uno en el municipio de Ciudad Juárez, y estamos practicando esta nueva modalidad, esta nueva etapa evolutiva, como dice usted, porque es nuevo, novedoso, interesante, y como cada cambio, por supuesto, nos genera también dudas y preguntas. ¿Qué opinión como experto, como persona que ha estudiado estos fenómenos, estas figuras, le merece esto, lo que está sucediendo en Chihuahua? Yo creo que es algo de celebrarse al margen del resultado que pueda ser, y que por supuesto hay mejoras que se pueden hacer al diseño institucional de Chihuahua. El hecho de que tengamos la posibilidad de discutir en qué se va a gastar un determinado presupuesto, o si un proyecto urbano será positivo o no, me parece que eso es muy saludable. Eso empodera a la ciudadanía, la involucra, por supuesto también en la medida que la propia ciudadanía quiera hacerlo. Ahí, cuando decía que la democracia es una responsabilidad de todos, pues es precisamente que
que pues a cada quien le tocará hacer su chamba, la ciudadanía pues participar, abocarse, que también las autoridades se encarguen de, y los medios de comunicación también, de difundir pues las desventajas y ventajas, porque como toda decisión personal, colectiva, de familia, pues decidir pues si me caso o no me caso, si estudio medicina o derecho, claro, si me compro un coche nuevo o no, pues implica ventajas y desventajas. Me parece que si bien esto es un ideario y siempre ha estado en la Constitución, la soberanía popular, lo que sí también estamos es mecanismos racionales que permitan dar cauce precisamente a esa decisión. Uh-huh. En la medida que no existan, o en la medida que existan y tengan deficiencias, pues podrá ser mejor o mayor el resultado. Pero el tema es que ya lo estamos viviendo, y eso es lo positivo, y eso es lo más importante. Así en todo caso. Creo yo que sí habría que hacer una pues revisión de algunas reglas, por supuesto que las reglas con las que ya se están jugando, pues así se tendría que terminar estos ejercicios participativos, pero siempre quedará un poco la perspectiva de hacer las mejoras correspondientes. A nivel nacional, hoy se empieza a discutir qué mejoras y qué elementos pudieran incluirse ya desde una perspectiva nacional. Creo yo, en un estado federal como es México, me parece que la experiencia de Chihuahua va a ser muy importante para el resto del país y también para la perspectiva federal. Tomar en cuenta esa riqueza tanto normativa como vivencial que está teniendo el Estado, creo que es importante. Y es algo que los países federales, lejos de verlo como un problema, es decir, diferentes regímenes en diferentes ámbitos, civil, penal, por ejemplo, electoral, ¿no? Eso puede nutrir de experiencias, ¿no? Hoy sabemos, lo veíamos antes de empezar la entrevista, pues estas urnas electrónicas. Sí. Hoy no lo tenemos a nivel federal, pero al final del día las entidades federativas resultan ser verdaderos laboratorios para profundizar en la democracia. Así es. Y para finalizar la entrevista, y ya que usted tocó este tema, y no podemos además no estar reflexionando y no referirnos al tema del debate que se está llevando hoy en estos foros desde el legislativo nacional, federal, sobre la permanencia o no de los órganos públicos locales electorales, los OPLES, y sobre una eventual reforma política electoral. ¿Usted qué piensa sobre estas propuestas y sobre lo que se está debatiendo? Yo creo que mucho de esto tiene que haber un claro diagnóstico y tener muy claro los propósitos de la reforma. Si no tenemos claro cuáles son los objetivos de estos cambios, me parece que podemos perdernos en el tema. Creo yo que el tema de la austeridad es algo fundamental, es algo que ya se está insertando. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que me parece que se está inscribiendo como un verdadero principio constitucional, de que la austeridad debe de primar y que hay muchas maneras para hacerlo. También a mí me preocupa, y va pues muy de la mano de lo que hemos dicho, que creo que hay institutos electorales, y como todo, ha habido unos que hacen bien, mal, irregular su trabajo. Me parece que también es importante no meterlos a todos en la misma bolsa, y que se deben buscar, por supuesto, mecanismos que busquen optimizar los recursos, pero también sí evaluar y ver la importancia y los aportes que han hecho en los institutos electorales locales. Yo mismo en la escuela donde doy clases, en la Escuela Libre, de hecho, he organizado mesas y foros de discusión sobre este tema, que es de primer orden. Creo que hay un principio de austeridad que por supuesto se debe de atender, y no sé si la mejor forma sea eliminando totalmente a los OPLES. Hay algunos casos, y varía de entidad a entidad, que algunos no son tan prósperos ni magnánimos en los recursos con los que cuentan, pero eso tiene que meterse en la bolsa. Hay balances, análisis que se han hecho y que se pretenden incluir en la reforma de manera seria. Sin poder decir categóricamente, porque este tema se está discutiendo, me parece que podemos optimizar en otros temas, el tema de los recursos, pero indudablemente pudiera ser que
acabar de analizar el asunto. Por supuesto no nos podemos llevar toda la vida analizándolo, pero yo creo que ha sido importante las aportaciones de los institutos electorales locales, y creo que pueden buscarse también mecanismos, ¿no? Que eso creo que estamos todos de acuerdo, para optimizar los recursos, y que el principio de austeridad prime de manera importante y de manera real. Eso también hay que celebrarlo y que se incluya en la discusión pública, y creo que la parte del ámbito electoral puede aportar mucho en esto, ¿no? Optimizar los recursos de mejor manera sin hacer un trastocar de manera importante el sistema electoral. Así es, un buen diagnóstico y definir muy bien los propósitos de esta reforma. Pues realmente fue un gran gusto, doctor Arturo Ramos, que nos visita en Chihuahua, que nos brindó una conferencia con tantos datos interesantes. Todavía vamos a repasar este video. Por cierto, les quiero decir de que la conferencia que dio el doctor Arturo Ramos Sobarzo está en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Búsquenla por si quieren enterarse más sobre los alcances de los mecanismos de participación ciudadana. Le agradezco mucho, sí, doctor. Gracias. Por supuesto, le reitero la invitación a Chihuahua cuando guste visitarnos y darnos más información sobre el panorama nacional y mundial, porque sí nos dio muchos casos de otros países. Yo creo que es muy importante verla, un poco apelar a nuestra propia historia, a nuestras propias instituciones, pero no dejar de perder de vista qué pasa en el mundo, y pues agradecidísimo por la invitación, esperando que sea de utilidad y contribuir a la discusión de las ideas, ¿no? Y pues en Twitter nos vemos. ¿Su Twitter? Sí, Arturo Ramos Sobarzo, @ArthurRSob. Y para continuar con esta discusión y estos temas, pues muy bien, que pueden seguir en la palestra, ¿no? Claro que sí, agradecidos y agradecidas por supuesto nosotros, y un gran agradecimiento a ustedes quienes nos siguen, nos sintonizan y se interesan en estos temas que tienen que ver con las grandes elecciones que hacemos en la vida, porque acuérdense que donde no participamos, las decisiones se toman sin nosotros, y pues realmente siempre es bueno ser parte de algo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, y les esperamos en nuestro próximo espacio electoral. Esto fue Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.